Queridos hermanos de este hermoso planeta, habla la maestra Lady Nada. Saludos, soy Caligo, comandante de nave pleyadiana. Hoy no vendré a traer noticias ni reportajes. Vendré solo para traeros fuerza y coraje a todos vosotros. Se acercan momentos de intensas turbulencias, pero digámoslo de otra manera. No nos vamos a quedar aquí hablando de lo que está por venir, dentro de las perspectivas negativas, malas, como muchos dicen. Vinimos a traer esperanza, vinimos a traer alegría, vinimos a traer aliento a sus corazones y almas. Los más escépticos podrían decir, ¿alegría en un momento como este? Sí, alegría, porque este momento en el que estás atrapado ya pasó. Todo esto llegará a su fin. Nada se planifica ni se hace sin un principio, un desarrollo y un final. Así que la vida en la Tierra tal como la conocemos ha llegado a su fin. Esto es un hecho, esto es real. Esto no es producto de mentes alucinadas o engañosas. Es real, es tangible y sucederá. Pero como dije, no estoy aquí para comentar sobre la situación actual. Estoy aquí para llevar aliento, para llevar amor a vuestros corazones. Entonces, antes de comenzar con algunas palabras, me gustaría que cada uno de ustedes respire profundamente. Pero tan profundo como puedas. Siente todo el aire que respiras, penetrando en tu cuerpo. ¿Qué es este aire? Este aire es una mezcla de muchas moléculas esenciales para vuestra vida: oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, muchos otros gases que forman parte de la química de vuestros cuerpos. Muchos piensan que respirar es simplemente poner aire vacío en los pulmones para mantenerlos vivos. Entonces podemos decir que todas estas moléculas que mencioné son parte de este proceso, y son las que mantienen vivo su cuerpo. Ellos son quienes mantienen todas las reacciones químicas que se producen en sus cuerpos. Son los que ayudan a tu cuerpo a metabolizar todo lo que comes, todo lo que bebes. Son parte de la estructura primaria de tus propias células. Entonces el acto de respirar no es un simple acto de llenar los pulmones y vaciarlos. Respirar es vida, respirar es llevar el aliento de vida a vuestros cuerpos. Luego respira profundamente. Durante tus días haz esto, detente unos segundos, inhala y exhala lentamente. Ingrese todo el aire que pueda. Y de la misma forma saca la misma cantidad. Hagan esto respirando por la boca y sentirán paz, una inmensa tranquilidad en sus cuerpos. La vida instalada en cada cuerpo de este universo es un pequeño pedazo consciente del Padre/Madre Dios. Cada uno de ustedes contiene esta chispa. Sin ella esta prenda física desaparece. Se pudre y vuelve a formar parte de los elementos de la tierra. Entonces, ¿por qué tanto poder? ¿Por qué tanta codicia, si algún día todos os convertiréis en polvo? Pero sigo diciendo que no quiero hablar de cosas negativas. Sigamos nuestro viaje. Entonces, inhalan, exhalan, llevan todos estos gases a sus cuerpos, y ciertamente se alimentarán de ellos. Y luego te alimentas, a través de una magia que pocos conocen, la comida suministra esta ropa física que usas. Se descompone, es como ese castillo de piezas infantiles, que cuando juegas todo se derrumba. Lo mismo ocurre con la comida, son procesadas y divididas en la más pequeña de sus moléculas, para que cada una tenga su papel dentro de la ropa física que usáis. Cada una de estas moléculas será buena o mala para este conjunto, dependiendo de tu voluntad, de las elecciones que hagas. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque en la nueva era, gradualmente,
ya no necesitaréis esto. Vuestros cuerpos se adaptarán a una nueva dimensión, donde las células cristalinas son capaces de metabolizar solo la luz. No hay necesidad de tanta comida, pero seguiréis comiendo durante mucho tiempo, hasta que estéis preparados para perder estos hábitos, y cada vez más, haciendo que sus cuerpos sean 100% cristalinos. No habrá necesidad de matar animales para satisfacer el hambre, ya que Gaia producirá suficiente comida para todos. Los animales convivirán contigo en paz y armonía, nadie puede tocarlos. Serán parte del todo, serán parte del equilibrio. Muchos animales no ascenderán, ya que fueron creados para crear precisamente el desequilibrio en esta dimensión en la que vivís. No existirán el día 5, definitivamente se extinguirá de este planeta. Así que no te preocupes, con plagas, ataques, eso ya no pasará. Todo convivirá en equilibrio. Nada atacará a nada, ya que todo estará en equilibrio. Y no creas que podrás generar desequilibrio nunca más. En las dimensiones superiores, cada uno de ustedes hace vibrar el todo, no solo a sí mismo. Al hacer vibrar el todo, cada uno siente si hay un desequilibrio. Entonces, no se hará nada en secreto, pensando que no pasará nada, porque todos lo sabrán. Vivir en una dimensión elevada significa pensar siempre en el todo. El ser ya no existe. Quiero, existe, sí, tu voluntad, que solo será ejecutada si es buena para el todo. Todo lo que es bueno para el todo está permitido, no lo es, no se puede hacer. El ego ya no existirá. Lo hago porque soy mejor, lo hago porque quiero. No, el ser deja de existir. Existe el todo, que es equilibrio. Entonces muchos podrán pensar, no podré vivir en este mundo. Entonces vengo aquí precisamente para decirles que es muy fácil vivir en este mundo, es ligero, es pacífico, es agradable vivir en este mundo. Donde nada se hace por obligación, nadie se levanta para un día agotador, para un trabajo que no lleva a ninguna parte, para un trabajo que no tiene una remuneración adecuada, para un trabajo que no trae alegría, nadie. Cada uno hace lo que le gusta, en beneficio del conjunto. Y todo lo que se hace en beneficio del todo, hay armonía y cooperación. Y uno le da fuerzas al otro para seguir adelante. Todos podrán tenerlo todo, así que ¿por qué preocuparse? No hay ninguna razón por la cual. Todo estará al alcance de todos, todo. Entonces, ¿por qué dejarte llevar por todo este sentimiento de dolor, de desesperación, de falta de esperanza que se está colocando en tu mundo en estos momentos? No tiene por qué. Ustedes que creen en el nuevo mundo, la nueva era, la quinta dimensión, vivir la quinta dimensión, vivir un mundo sin enfermedades, sin microorganismos, sin virus. Como dije, nada atacará a nada. Entonces, ¿por qué preocuparse? No hay nada de eso allí. Así que vivan la quinta dimensión, vivan el amor, vivan la alegría de saber que nada les toca, nada les ataca. ¿Crees que un mundo como este es imposible? Y os digo, es posible, y existe en miles, millones de lugares en este universo, donde todos viven armoniosamente, todos de cara al todo, no al ser. La tercera dimensión es la dimensión del ser, el yo es igual al ego, donde cada uno quiere hacer valer su idea, su voluntad, su deseo, sin importar el precio, sin importar el costo. En las dimensiones superiores no, todo es para todos, y si es malo para alguien, no pasa. Nadie intenta convencerlo de que acepte, porque si no es capaz de aceptar, todavía hay tiempo para que ese todo evolucione y empiece a aceptar. Entonces no se hace nada.
No hay imposición de ideas. Hay un crecimiento lento. En vuestro caso, será un crecimiento lento, porque iréis allí con la mente formada en tercera. Por tanto, será un crecimiento lento, pero sin imposiciones. No hay límite de tiempo, no hay razón para querer un mundo perfecto en 7 días, en un año. Hará falta el tiempo que haga falta, hasta que todos evolucionen por igual. Entonces, ¿por qué pensar? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué involucrarse con lo que sucede afuera de tu puerta? Muchos dirían, no, pero está sucediendo en mi puerta. Muy bien, lo vuelvo a decir, viva la quinta dimensión. Cada vez que te sientas desanimado, triste, asustado, piensa inmediatamente, todo esto terminará. Está llegando a su fin. Todo esto está llegando a su fin y yo iré a la quinta dimensión. Eso es todo en lo que tienes que pensar. Es creer que todo lo que hay a nuestro alrededor está llegando a su fin. Y muy pronto, estaréis allí, iniciando un nuevo viaje, iniciando un nuevo mundo. Sí, con todos los preparativos necesarios para que este mundo suceda. Pero allí no os guiaréis por los yo's, seréis guiados por maestros, por seres de luz, que saben exactamente cómo hacerlo. Así que no hay nada que temer, no hay nada que temer. Por eso vengo aquí hoy para dejar este mensaje de esperanza. Entendemos que sufres, entendemos que no quieres ver nada, no quieres vivir esto, pero necesitas hacerlo, porque hay algunas lecciones más que aprender. Y el principal, el perdón, el amor incondicional. Así que no te dejes llevar por la ira, no te dejes llevar por nada. Repito, esto llegará a su fin, esto llegará a su fin. Y voy a la quinta dimensión. Repite esto todo el tiempo y conseguirás que tu cerebro y tu cuerpo lo crean. Y cada vez, esto hará que se cree una gran coraza de protección a tu alrededor, para mantenerte apartado de todo lo que sucede a tu alrededor, dentro o fuera de tu hogar. Este no es el momento de enseñar a nadie. Este no es el momento de discutir con nadie. Este no es el momento de imponer tus ideas a nadie. Al contrario, el momento es de reclusión, el momento es de interiorización, el momento es de cada uno de ustedes, de crear este caparazón a su alrededor y esperar, confiar. Nada más, nada que hacer. Deja que quienes te rodean, sin importar dónde, griten, lloren, griten. Y cuando os pregunten algo, la respuesta será una: escuchen a sus corazones. No confirmarás ni negarás nada. No depende de ti. Cada uno encontrará su camino, cada uno encontrará sus verdades, o no. Entendemos que será difícil para muchos, pero así despertarán. Has pasado por muchas cosas, ellos van a pasar por todo a la vez. Debido a que así lo eligieron no despertar. Entonces ahora es como si fueran atacados por una corriente eléctrica muy alta, y despertarán, con certeza. Ahora bien, el camino que elegirán no depende de usted determinarlo, no depende de usted guiarlo. Porque será el camino de cada alma, será el camino de cada ser que está a su alrededor. Solo confía, confía, confía. No hagas nada más que eso. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes de parte maestra Lady Nada.